Le decía durante el editorial que Standard Poor's ratificó la calificación que tiene sobre las notas crediticias de México en moneda extranjera triple B más y en moneda nacional, en moneda nacional triple B más, en moneda extranjera triple B menos, triple B, con lo que se mantiene el grado de inversión. Para platicar sobre este tema me da muchísimo gusto saludarte, José de Luna, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda. José, siempre es mi gusto saludarte. Igualmente, David, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar aquí. Gracias a ti, gracias a la Secretaría por aceptar. A ver, José, eh, quizá la primera pregunta es cuando la sumas a esta Fitch, la primera pregunta es ¿por qué deciden mantener la perspectiva sobre las notas mexicanas, ya las dos principales calificadoras? Pues mira, ambas calificadoras llevaron a cabo una revisión exhaustiva del estado de la economía mexicana, pero sobre todo de su capacidad de pago de todos sus créditos, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. Y en ambos casos concluyeron que México tiene una excelente capacidad de pago, que detrás de esa capacidad de pago, pues hay un buen manejo de la política A ver, económica. permíteme interrumpirte Sí, ahí, porque a veces la gente confunde con que se califica el país. Lo que califica una calificadora es la probabilidad de pago oportuno. exactamente, porque México pues tiene deuda tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, y lo que las calificadoras dan a conocer es su evaluación sobre la capacidad de pago del gobierno mexicano eh, eh, en la deuda de corto plazo, así como en la deuda de largo plazo. Y para evaluar si hay capacidad de pago, pues tienen que analizar muchísimos factores, como la solidez de las finanzas públicas, como el monto actual de la deuda, como las perspectivas de crecimiento, como la inflación, la política monetaria, etcétera. Entonces, después de hacer su evaluación, ellos concluyeron que no hay ningún problema, que México tiene capacidad de pago y eso afortunadamente le da a México acceso a todos los mercados de capital del mundo en condiciones muy favorables. Y déjame enfatizar este punto, condiciones muy favorables, porque recientemente México emitió un bono a 10 años y un bono a 40 años. El bono a 10 años va a pagar una tasa cupón o una tasa de interés de 2.6% y el bono anual, y el bono a 40 años 3.7% anual. Estas condiciones nunca las habíamos visto, son condiciones extraordinarias. Además, los plazos a los cuales estamos emitiendo 40 años, pues no siempre se había podido. Entonces, pues estas calificaciones justamente ratifican la confianza que existe en la capacidad de pago del país y ello pues hace que cada vez que nosotros emitamos no solamente exista muy fuerte demanda de nuestros bonos, sino que además podamos ofrecer las tasas más bajas de interés y eso pues obviamente significa ahorros muy importantes para el gobierno mexicano. Déjame hacer otro símil para la gente, por favor. Eh, es como revisar tu score en buró de crédito. Es como eso. Exactamente, Es el exactamente. score del buró de crédito. Entonces, si tú tienes una muy buena calificación, entre mejor sea tu calificación, pues más gente te está dispuesta o te busca para prestarte. Que es quizás el símil para acercarlo mucho a la gente, ¿no? Exactamente, o sea, lo mismo le pasa a las personas. Pues las empresas de evaluación crediticia justamente ven la capacidad de pago y en nuestro caso, pues al tener un grado de inversión tenemos acceso a muchísimas entidades financieras que que nos pueden prestar recursos. Esto sería muy diferente a si perdiéramos el grado de inversión, ahí pues el universo de instituciones que nos pudieran prestar es mucho más pequeño y obviamente nos cobrarían Mucho más más caro. y nos prestarían a muy corto plazo. Aquí pues estamos en una situación muy diferente. Nos cobran muy poquito y podemos colocar pues al plazo que nosotros decidamos. Ahora otra pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo con una caída que podría ser alrededor del 9%? Yo sigo pensando que estaremos 9
o 9 muy bajos o 8 muy altos. La expectativa de ustedes es 8,5. ¿Cómo se mantienen finanzas públicas sanas con la peor caída registrada desde que hay números en este país, 1900, los 30 del siglo pasado? Sí, esta es una muy buena pregunta, porque México ha sido de los países que no ha incrementado su deuda. Si bien esta se ha incrementado por el efecto de la depreciación del peso y por la caída del PIB, dado que la deuda se mide como proporción del PIB, pues en números absolutos casi no ha crecido. Y entonces, pues automáticamente las empresas calificadoras ven que no ha habido un crecimiento de la deuda y que por el lado del gasto, pues tampoco no hubo una reducción, sino simplemente una reasignación del gasto hacia sectores prioritarios, como el sector de salud o como el sector social, para proteger a la población más vulnerable. Entonces, esa combinación de que no te estás endeudando y de que en tu gasto estás priorizando pues los problemas actuales de salud y el apoyo a la población vulnerable, eso les da muchísima confianza a las empresas calificadoras de que aún en la coyuntura actual no estás afectando tu capacidad de pago en el futuro. Y desde luego, pues ellos también ven las perspectivas de mediano y largo plazo, ven las reformas que se están haciendo, como la reforma de pensiones, como los esfuerzos de recaudación fiscal, etcétera, las reformas laborales, la parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que fue ratificado, y pues ya visto todo en conjunto, ven que las perspectivas económicas hacia el mediano y largo plazo, pues siguen siendo muy buenas para México. Ahora tengo una pregunta como de equipo, de su equipo. Sí. Lo decía en el editorial que una gran cantidad de los analistas, de los periodistas decían, ya no es cuándo va a perder el grado de inversión México. Ya no es si lo va a perder o no, sino cuándo. ¿Cómo se vivía dentro de la Secretaría de Hacienda toda esa época donde, pues muy pocos, quizá yo y otros 3, decíamos, no se va a perder, hay orden, no, hay disciplina? ¿Cómo lo vivían ustedes como encargados de este tema? Cuando todos los días era la moda y era el tren decir, no hay que preguntar si México va a perder el grado de inversión, sino cuándo. Pues sí, obviamente nosotros veíamos este tipo de opiniones. Desde nuestro punto de vista, pues estaban muy concentradas en problemas de muy corto plazo, problemas coyunturales, y dejaban de ver las cosas en el mediano y en el largo plazo. Y yo creo que pues justamente este tipo de calificaciones, que no nada más es Standard & Poor's, como tú lo decías, también fue Fitch, y también el propio Fondo Monetario Internacional ratifica el acceso de México a una línea de crédito de 61 mil millones de dólares. Entonces, pues ya todos ellos... Esa no es, como decíamos, un score de buró de crédito. Ese es el que te presta el dinero. Y además, esa línea de crédito lo platicamos cuando la línea de crédito, ¿no? Exacto. Es una tarjeta de crédito. O sea, el gobierno mexicano puede firmar 61 mil millones de dólares casi libremente, ¿no? Exactamente. Entonces ya cuando consistentemente agencias calificadoras, los principales inversionistas, el Fondo Monetario Internacional, quienes realizan una revisión exhaustiva de la economía mexicana en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y todos concluyen pues que hay un buen manejo de la política económica y que los fundamentos son robustos, pues yo creo que ahí poco a poco esta visión catastrófica de que pues nos iban a quitar el grado de inversión, de que las cosas estaban mal, pues va perdiendo peso, y pues las cosas van acomodándose por su propio peso. Otra de esas cosas que hoy se ve que era una apreciación quizá equivocada, casi seguramente equivocada. Cuando se decide en este gobierno, no vamos a expandir el gasto como lo está haciendo todo el mundo. Yo recuerdo una plática con el secretario Herrera que decía, pues uno de los problemas, sí, en el 2008 todo el mundo dijo que había que gastar, pero no había planes ni proyectos. ¿Cómo afrontar esta decisión que, insisto, hoy es una decisión ganadora a la luz de lo que hace el fondo, de las calificadoras, de la propia reacción del mercado sobre los bonos mexicanos, de no aumentamos el gasto, no expandimos el gasto como era la recomendación para salir de la pandemia?
Sí, pues en su momento se valoraron diferentes opciones para enfrentar el COVID y el diagnóstico que tuvimos fue que precisamente no había mucho margen de maniobra. A diferencia de los países altamente industrializados, pues que emiten deuda en su propia moneda y que pagan tasas de interés a veces hasta negativas, nosotros no estamos en esa situación. Nosotros todavía dependemos en alguna medida del financiamiento externo y cuando emitimos en nuestra propia moneda, pues hoy en día estamos pagando en un bono a 10 años pues 5.8%. Entonces los márgenes de maniobra no son los mismos y por eso concluimos que lo mejor era no expandir como otros países el gasto y en cambio sí reorientarlo, obviamente pues al sector salud, a la parte social, pero sobre todo también había otras acciones que se podían hacer que no tenían que ver nada con la política fiscal. Por ejemplo, pues fue todo el programa que permitió a las empresas y a las personas diferir el pago de sus créditos. Ahí participaron más de 8 millones de deudores, a los cuales se le dio pues un alivio de deuda importantísimo durante más de 6 meses. Y eso pues tiene un impacto inmediato cuando uno no tiene o tiene la posibilidad de diferir el pago de capital e intereses de sus créditos. O sea, hay otras acciones que tienen un impacto importante en la población que no necesariamente tienen que ver con el gasto público. También desde la parte legal, regulatoria, otro tipo de políticas es donde se puede mitigar mucho el efecto de la pandemia y pues así lo hemos hecho y creo que hasta ahora pues los resultados en la parte económica pues hablan por sí mismos. Los resultados son fríos, son duros, son claros. Felicidades a ti y a todos los de la Secretaría de Hacienda. José, siempre me gusta platicar contigo. Te mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.